Bienvenidos al Revenue Podcast. Este es el espacio donde exploramos cómo crecen las empresas B2B. Conversamos con personas que han recorrido un camino lleno de experiencias valiosas y que hoy están dispuestas a compartir lo que les ha funcionado para escalar con foco y estrategia. Si estás buscando herramientas, ideas y tácticas que pueden aplicar mañana, estás en el lugar correcto. Hola a todos, tenemos hoy día un gran invitado que conoce profundamente cómo escalar ventas sin quemar capital. Y uno de sus enfoques favoritos es precisamente el tema que vamos a estar viendo en este episodio: cómo generar ventas a través de referidos y de tu network. Andrés Najera ha trabajado con más de 120 startups B2B, es mentor de 500 Latam y Seedstars, y lideraba el equipo de ventas de GIS, donde construyó procesos que impulsaron crecimiento y retención en las etapas de Serie A a Serie B. Y actualmente hace consultoría para ayudar a empresas en escalar sus ventas. A lo largo de su carrera ha ayudado a founders a transformar su red en contactos en verdadero motor de oportunidades. Y hoy vamos a explorar cómo hacerlo de forma intencional, sistemática y obviamente sin perder la autenticidad. Bienvenido, Andrés, al Revenue Podcast. Qué rico tenerte aquí. Muchas gracias, Diego. La verdad estoy muy contento de estar aquí contigo. Como te dije hace unos minutos, te he visto por todos lados, ¿no? Entonces la verdad que estoy muy emocionado de estar aquí en tu podcast, mi estimado Diego. Sí, feliz de tenerte. Y sabéis que es muy bueno este tema y esta invitación. Hace mucho tiempo yo también tenía ganas de conversar contigo, porque todos nosotros tenemos contactos valiosísimos. Al final, hay personas que tienen una gran red, otras que no tienen una gran red, pero todos tenemos una red. Y yo creo que este tema no es trivial, ¿ah? Y sobre todo, no solamente para escalar empresas, sino que para poder transformarlos como un activo en venta, en desarrollo de oportunidades nuevas, nuevos negocios. Yo creo que esto es algo que impulsa el revenue. Así que tremendo tenerte. Agradecemos a Pulso Capital por acompañarnos y apoyarnos en esta segunda temporada del Revenue Podcast. Pulso Capital es un newstech líder especializada en entregar información estratégica dirigida a altos ejecutivos y tomadores de decisión en Latinoamérica. Gracias a Pulso Capital por apoyar el Revenue Podcast y por impulsar el crecimiento de comunidad B2B en toda la región. Sí, claro que sí, Diego. La verdad es que sí, y es algo muy interesante porque, digo, como he tenido la oportunidad de platicar con cientos de empresarios y con cientos de empresas, la mayoría de las personas tienen, de las empresas tienen como diferentes em, beneficios, ¿no? Y el primero es que nosotros nos damos cuenta que en una empresa no siempre estamos utilizando los activos más importantes de nuestra compañía. Y uno de Mm. ellos es alguno que yo le llamo relaciones no reconocidas. Y las relaciones no reconocidas pueden ir por diferentes lugares, pero creo que la más simple y la más fácil es la gente que te conoce, ¿no? O sea, mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo puedo escalar y cómo puedo prospectar? Y la forma más simple para poder empezar a generar esos leads en una etapa muy temprana es venderle a la gente que realmente te conoce, ¿no? Es lo que la gente le llama warm reach, ¿no? Mm. Y es algo que siempre estoy compartiendo de manera constante y recurrente porque empezarle a vender a alguien que no te conoce es extremadamente complicado y complejo. Y más ahorita con inteligencia artificial, que todo está automatizemos, perdemos esa granularidad de generar conexiones emocionales con los prospectos. Entonces, soy fiel creyente de que obtener los primeros clientes deben de venir de nuestro propio network, mi estimado Diego. Sí, este es como el famoso dicho de las tres F, ¿no es cierto? De como partir por los friends, families and fools. Pero generalmente eso está ligado al levantamiento de capital. Como que muchas veces cuando emprendedores levantan capital, como que van hacia sus cercanos, en su red. Yo creo que la venta debiese pasar lo mismo, y eso es algo que no se conversa mucho. Sí, sí, la verdad es que es muy común, nunca lo había visto como en ese sentido y la verdad es que sí me gusta. Creo que lo primero y más importante es saber cómo comunicar tu producto o tu servicio a ese network, porque es extremadamente incómodo que platiques, ¿no? Con una persona que tienes en Facebook desde hace 10 años y que nunca has hablado con ella y lo primero que te diga es, hola, te quiero vender algo, es extremadamente incómodo, ¿no? Mm. Yo siempre he sido fiel creyente que la forma en la que pedimos este tipo de introducciones o este tipo de ventas es lo que agrega valor. Y tengo un pequeño framework que es extremadamente simple, en donde, o sea, lo primero es, número uno, o sea, sonar como humano, ¿no? O sea, ser realmente personas. Aquí no digo nada de escalabilidad, nada de automatización, nada de inteligencia artificial, es escribirle de manera personal o sea, como humano a las personas, ¿no? Creo que es el primero.
El segundo es cómo podemos generar una cantidad importante de leads. Yo siempre que platico en los webinars en los que me invitan es, si yo entro a mi propio network y saco los grupos de WhatsApp, los correos que tengo, los contactos que tengo de LinkedIn, Slack, en Telegram, en Reddit, en diferentes plataformas, te puedo asegurar que tienes por lo menos 3,000 contactos, ¿no? Y lo interesante ahí es que se vuelve, y la gente dice, es que esos 3,000 contactos no necesariamente me van a comprar algo, pero por supuesto que no te van a comprar los 3,000 contactos. Pero cuando tú tienes esos 3,000 contactos, tienes el, literalmente el canal de comunicación para hacer un approach muy simple. Y mi framework es primero generar la base de datos, que ya la tienes realmente. La segunda es escribirle a cada uno de ellos de manera personalizada. La tercera es hacerles un cumplido sobre esa respuesta que te dieron. Y la cuarta y muy simple y muy sutil es, oye, actualmente ayudo a emprendedores a escalar. ¿Conoces a alguien que se pueda beneficiar de esto? Entonces, Entonces, es como la venta, es hacer una venta, solo que el first touch, el primer toque, es una conversación, es abrir una conversación más. Esa parte puede ser un poco incómoda, ¿no? ¿Cómo recomiendas tú hacer ese primer approach, esa primera llamada o correo? yo pienso que el primer approach debe de ser por texto, porque es una forma muy simple y muy fácil de poder comunicar y no tienes que responder de manera inmediata. Segundo, puedes hacer una investigación de 10 segundos en su Facebook, en su Instagram, en su LinkedIn, en su Twitter, en su Telegram, de alguna situación que pasó, ¿no? Hola Diego, veo que tienes un Garmin Phoenix 6. ¿Estás corriendo los últimos 6 meses? Es una conversión muy simple y muy sutil, pero con una observación clara que se note que no estás mandando un copy-paste a las demás personas. Mm, mm, Es para mí la forma más simple de poder empezar a generar una conversación. O sea, realmente ser humano y te responde, y cuando te responde esa persona, le respondes y le haces un cumplido de lo que ha logrado. Oye, qué increíble, corriste el maratón en, no sé, en 3 horas 30, ¿no? Y de ahí empieza una conversación y luego haces la pregunta. Lo interesante de este framework para poder generar leads con tu propio network es que no le vas a vender a esa persona, le vas a preguntar si conoce a alguien que pueda ser beneficiado de tu producto o tu servicio. Y hay de dos o tres sopas. La primera es, te dice, no, no conozco a nadie, está perfecto, no pasa nada. La segunda te puede decir, sí, conozco a alguien y te hace la introducción. Y la más bonita de todas es que esa persona dice, sí, justamente yo estaba buscando esto, ¿no? claro, Entonces, ese es el óptimo, ese es el golden nugget, como dicen por ahí. exactamente. Y es curioso, trabajé con una empresa de Y Combinator que empezamos a trabajar con esto súper simple. El founder no tenía ningún tipo de experiencia comercial y pasó de 6 reuniones al mes a 36 reuniones al mes. Y hace un par de semanas me escribió que duplicó su negocio y se volvió rentable por algo tan simple como esto. Mm, Pero es interesantísimo que las personas no entienden que esta parte de relaciones no reconocidas no se pueden aprovechar. Y es en donde yo mm. hago como mucho hincapié en una etapa temprana y también funciona en una etapa más avanzada, ¿no? En el fondo, esto es por lo que me hiciste, me iluminé con lo que dijiste. O sea, en el fondo, el outbound sales que uno hace, esa venta en fría, donde uno va a buscar tu ICP, tu buyer persona y escalas esta famosa forma de mandar por secuencias correos y contactar a personas por LinkedIn. Ese canal, ese mecanismo es el mismo, pero con tu red. Es decir, vas a tu red primero y no te vas a Sales Navigator, haces tus listas y las pasas a una aplicación. O sea, lo puedes hacer obviamente, pero es más efectivo ir a tu red. Eso es por lo que yo percibo, ¿eh? Sí, esa es mi experiencia y es lo que yo comparto y abogo mucho porque es como si tú llegas no sé, a un evento social y lo primero que le dices a la persona con la que quieres platicar, le dices, hola, me quiero casar contigo. Es muy incómodo, ¿no? Pero si empiezas a platicar y tienes una introducción de alguien que conoces, es mucho más simple. Mm, Y es por eso que yo sí soy muy, invito mucho a los emprendedores en etapa temprana a hacer esto.
porque lo bonito es que se vuelve un network effect, literalmente. Porque, por ejemplo, si yo te pregunto a ti, Diego, seguramente tú tienes a alguien que le puede interesar mi servicio, o al revés, ¿no? Oye, estoy buscando a alguien que me ayude como fractional o algo por el estilo. Puede suceder. Y la conexión, el conversion rate, el open rate, ¿no? Literalmente de alguien que conoces es muchísimo más alto, Sí, ¿no? sí. Sí, sí, yo creo que aquí hay un tema también de miedo, de susto o de esa incomodidad, ¿no es cierto? Sobre todo para las personas que no están acostumbrados a vender, yo creo. Pero las personas que venden y están acostumbrados a tener estas interacciones quizás les sale más fácil. Ahora, y te pregunto, a ver, uno debería tener una meta para generar revenue con estos referidos? ¿Cómo lo ves tú? ¿Como algo sistemático Sí. que tú pones una meta y cuál es tu Es, visión ahí? es una, es una buena pregunta. O sea, parte del playbook que yo tengo es que primero hay que hacer más, después hay que optimizar y luego hay que expandir. Esa es mi Mm, forma, ¿no? O sea, primero maximizar, luego optimizar y luego expandir. Entonces, si tú me dices que le escribes a 2 personas al día para hacer este tipo de generación de leads con tu network, probablemente no vas a tener los resultados que quieres. Pero si le dices, ¿sabes qué? Vamos a escribirle a 30 personas al día, 50 personas al día, 100 personas al día, es cuando el mero volumen va a hacer que puedas generar esa primera venta. Lo mm, interesante aquí es que se vuelve un poquito más divertido cuando lo haces un sistema dentro de tu propio equipo comercial. ¿Y qué pasa si lo involucras también en tu propio equipo como etapa temprana? Porque si el founder está haciendo 30 mensajes a su network al día, pues al final del mes, pues va a tener a lo mejor 600 contactos. Pero si eso lo hace el otro co-founder y el otro co-founder, y luego el primer account executive, y luego el product manager, y luego el technical, se vuelve algo bien interesante y lo puedes hacer muy simple, ¿no? O sea, el que haga más, el que mande más referidos, le das un Amazon gift card de X monto. Y para mí es la forma más simple, más económica y con mayor conversión que existe en una etapa temprana. Mira, por primera vez, acabo de escuchar algo súper valioso, que en el fondo conviertes a toda la empresa, todos los equipos en equipos de venta. O sea, le pides no sé, igual aquí es interesante, uno se puede poner creativo y decirle a todo el equipo, oye, a la gente de producto, de marketing, inclusive, ellos quizás están más acostumbrados a vender, pero oye, eh, llega a tu red y hacemos una competencia interna, te damos una gift card, podemos buscar un premio ahí, pero lo que encuentro súper fascinante es ampliar el espectro con otras personas que no necesariamente son los founders o los equipos de venta. Tiene todo el Exactamente. sentido, tiene todo el sentido. Y es súper simple, o sea, yo siempre cuando comparto, le digo, las cosas que yo comparto no son nada nuevas, la mayoría de la gente lo sabe, pero lo bonito de lo que comparto es que muchas veces no lo percibimos, ¿no? Como ahorita, o sea, es algo, o sea, tan simple. Y hay otro, como otro segundo punto es la parte de los referidos, ¿no? O sea, la parte de los referidos para mí es, o sea, gran estrategia de crecimiento orgánico Mm. con un costo de adquisición prácticamente cero o cero, ¿no? Con un lifetime value o un valor de vida del cliente, pues extremadamente alto. Y ahí se vuelve bien interesante porque empiezas a generar sistemas de referidos, pero la gente solamente piensa en los referidos de tu cliente. Pero ¿qué pasa en los referidos de clientes anteriores? ¿Qué pasa con los referidos de prospectos? ¿Qué pasa con los referidos de tu equipo? ¿Qué pasa con los referidos de tu network? Entonces ahí es cuando se vuelve exponencial, ¿no? Entonces, en el fondo, como que lo que entiendo también es que a través de este proceso hay que siempre estar pidiendo referido. Oye, ¿tú conoces a una 100%. persona que le puede interesar lo que hacemos nosotros? ¿En la mitad de una conversación o al final? ¿Cómo? O Es, sea, sí. háblame un poco de eso, que eso me parece que tú tienes Me más experiencia encanta. que yo en eso. Sí, claro que sí, Diego. La verdad es que, mira, el 100% de mis clientes son referidos o inbound, pero lo interesante es que todo el mundo quiere ese crecimiento orgánico, ¿no? Todo el mundo quiere que sea el word of mouth. Lo Mm, interesante es que a lo mejor cuando yo hago preguntas, la mayoría de la gente diría como un 60% de los empresarios cuando hago este tipo de preguntas en tiempo live, me dicen que la mayoría de sus clientes vienen por referidos. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen un sistema para generar referidos?
Me levanta uno la mano. ¿Cuántos tienen dos sistemas para generar referidos? Nadie lo levanta. Pero imagínate que yo tengo a lo mejor 6, 7 u 8 sistemas de referidos. Esa es la primera. Y respondiendo ¿Y, a tu... Sí, y a qué te refieres con sistemas de referidos? ¿Aplicaciones por plataforma o programas de referidos? es una gran pregunta. Em, yo abogo mucho porque un sistema de referidos sea lo más simple posible en una etapa temprana. ¿Ok? De hecho, yo cuando lo hago, o sea, no involucro nada de tecnología al principio, sino simplemente el sistema es cómo te aseguras que todos, en todas las interacciones que tienes con el prospecto o con el cliente, exista algún tipo de comunicación para pedir un referido. Ese es un Mm. sistema muy simple, que todo tu equipo comercial, de customer service, de account management, sepa y esté seguro de que en cualquier tipo de interacción pueda existir la solicitud de referidos. Hay mucha gente que tiene la idea de pedir referidos en ese wow factor o en ese aha moment. Sí, definitivamente es el momento más ideal porque el estatus emocional del prospecto del cliente está muy alto. Pero yo he tenido clientes que son referidos de prospectos que nunca me compraron. ¿A qué voy con esto? Es que siempre hago la pregunta de, oye, ¿conoces a alguien que le pueda interesar, que se pueda beneficiar de este servicio? Mm. Y lo hago constante. Ajá. ¿Y qué otros sistemas puedes implementar o correr en paralelo? O sea, Ujú. ya hablaste de varios. Sí, o sea, creo que el primero es en los diferentes touch points con el prospecto y con el cliente. El segundo es cuando involucras tecnología, ¿ok? Que eso puede ser tecnología como algo tan simple como en el producto o sea, en la misma aplicación. Mm. Respuesta corta. ¿Te acuerdas de Vimeo, que era la competencia de YouTube? Sí, tremenda, tremenda plataforma. Era muy buena, era mejor que YouTube. Yo creo que sí, sí. Ahora, yo creo que su propuesta de valor se fue mucho más a creadores de contenido y más que, o sea, creadores de contenido, no sé, creadores más, personas más creativas, ¿no es cierto? Y quizás más enfocado a B2B. Y YouTube se fue Exacto. al volumen, a la escala grande. Pero todavía está, Vimeo todavía existe, Todavía creo. existe, pero Mm. lo interesante que escuché en un podcast hace poco es que ellos empezaron y eran prácticamente lo mismo. La única diferencia, Diego, ¿sabes? La única diferencia, ¿cuál era, Diego? Que ¿Cuál? Vimeo tenía un botón de compartir y YouTube tenía 9. Hay un 9 estudio bien botones. interesante que dice que la gente está dispuesta a referirte, pero pasan dos cosas. Uno, no le recuerdas constantemente y la segunda es que no se lo facilitas. Y ese es un tercer sistema que yo se lo facilito. Ahorita es muy común como, hola, te invito a descargar esta aplicación. Pero en B2B, ¿cuánta gente le escribe un texto a su cliente para que te refiera a una persona? Y eso No, es algo, no. es una micro táctica que un texto le facilita, pero lo vuelves un sistema cuando lo haces con todo el equipo. Mm. Para mí, para mí es la herramienta más bonita y para los que están aquí y nos están escuchando y viendo, o sea, yo siempre recomiendo muchísimo este libro, literalmente, que es cómo poder empezar a generar más referidos, ¿no? Y habla de sistemas y de tácticas microscópicas, pero que sumando empieza a generar ese valor Mm. agregado eh, a tu crecimiento orgánico. Oye, Andrés, ese libro es que para los que nos escuchan en Spotify, ¿cuál sería? Se llama The Wonder Drug for Business Growth de Billy Abraham. Mm. Tremenda The recomendación. Wonder Drug for Business Growth de Billy Abraham. Oye, y la tesis del libro justamente habla de esto, ¿no? De los referidos como un motor de growth. Sí, sí, sí. Y lo interesante ahí es que yo no soy experto en la parte como de producto de growth, pero es como ese growth loop, ¿no? Es ese Mm. growth loop que tú los adquieres, ¿no? Te aseguras de que tengan una buena experiencia, pides referidos, pero cuando los invitas de una manera ética y correcta para que se promueva ese growth of mouth, ese crecimiento orgánico, es una maravilla. Y luego Mm. llegamos al tercer punto que es los testimoniales. Los testimoniales. O sea, Diego, ¿qué Son, tanto la gente utiliza testimoniales? ¿No? sí, social proof. Eso es una práctica, sí, es una práctica bien importante. O sea,
Estos Exactamente. testimoniales, ¿tú te refieres a cuando los documentamos y los compartimos de forma más viral, por así decirlo, o al menos, no sé, pues, de forma más masiva? No sé, pues, un video que lo subimos a YouTube o a Vimeo, lo compartimos en WhatsApp o lo plasmamos en nuestra página web. em, sí, ¿no? O también hablamos de Bueno, estos testimonios que son más boca, word of mouth, ¿no es sí. cierto? Es una gran pregunta y en mi perspectiva va igual de esa forma el hecho de que soy fiel creyente que lo mencionaste, el social proof o la prueba social es mucho más fuerte y mucho más potente que la promesa que tú estás dando como vendedor o como compañía. Ejemplo más simple es Mercado Libre o Amazon. Tú vas y si alguien tiene 4.5 estrellas con 5,000 reviews y tienes a alguien con 4.5 estrellas con 5 reviews, ¿cuál vas a comprar? Mm. ¿No? 100% las de 5 reviews con miles de personas. O sea, de hecho, cuando yo compro en Mercado Libre, o sea, es un tremendo punto. Cuando yo compro algo en Mercado Libre, veo primero que nada cuánto han vendido y cuántas personas le han puesto estrellas. O sea, no solamente si son 5 o 4, al final siempre son 4, ¿ah? No, 4, 4 y medio. Es Sí, difícil llegar a 5. Pero exacto. veo la cantidad de gente que puso ese review. Y eso es la locura, o sea, eso es lo bonito del social proof. Pero el problema es que ese es ajá, dime, Diego, sí, sí, Perdón, Andrés, es que me quedé pegado con eso, porque en B2B, ¿cómo hacemos eso? Porque B2C es bien común, o sea, sí, en B2B, ¿cómo logramos este rating? Este como social, o claro. sea, el social proof se puede hacer a través de videos, testimonios, que son una buena práctica. ¿Cómo lo hacemos de fuera del rating, justamente en ese Claro. espacio? Es muy buena pregunta, Diego. La respuesta es que yo no he puesto el rating de 1 a 5 porque no lo he hecho y fue una buena, gran pregunta. A lo mejor Mm, pensaría en cómo lo podría hacer público. mm, Yo como lo hago es, como te platiqué de las unrecognized relationships, que son relaciones no reconocidas, también hay otra cosa que se llama underutilized assets o activos subutilizados. Esos activos subutilizados son, como lo dice, activos que tienes dentro de tu compañía que no lo estás aprovechando al máximo. ¿Ok? mm, Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo un video testimonial, ¿ok? De un CEO de una empresa que trabajó en 500, ¿ok? Si yo lo tengo en mi Google Drive, pues no me sirve de nada. Si yo lo comparto, ¿ok? A mi prospecto una vez, puede ayudar. Pero si yo se lo comparto a mi prospecto 3 veces y además lo publico y además lo comparto en diferentes canales, eso se vuelve un activo para generar esa confianza del social proof. En mi experiencia hay 3 tipos para poder generar la parte de testimoniales. La primera y más simple, pero con menos impacto, es un testimonial escrito. O sea, ya si lees uno, lo puedes hacer con ChatGPT, o sí, sea, no sí, muy pasa poca nada. gente lee hoy en día también. Mm, Exactamente. El segundo es un self-video, o sea, como un video selfie en donde habla de la experiencia que han tenido contigo. Y el tercero y más potente es cuando entrevistas a una persona sobre los productos. Y el framework es muy simple. ¿Cuál era tu contexto? ¿Cuál era tu problema? ¿Qué resolviste con tu servicio y cuáles fueron los resultados? Y cuando tienes ese tipo de testimoniales, tiene muchísimo más valor. Em, y aquí sí es cuando se vuelve por volumen, ¿no? El mismo ejemplo que trabajamos ahorita con Mercado Libre o con Amazon. Si tienes 5 o si tienes 5,000, vas a comprar el que tiene 5,000. claro, claro. Entonces, eso es un poco de cómo lo hago en la parte de B2B, Diego. Sí, 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 es que es muy power eso de usar el testimonio constantemente, es decir, en todos los canales, la mayor cantidad de veces posible, porque finalmente ese es el mensaje, eso es lo que estás diciendo, que el mensaje aquí es que un tercero te está validando, te está dando la confianza a otro para decir, oye, trabaja con esta empresa. Exactamente. Yo creo que eso es muy potente, sí. Sí, y al final, o sea, es un hecho, o sea, nadie conoce, o a lo mejor nadie conoce a Andrés Nájera, o nadie conoce el servicio de Andrés Nájera, pero a lo mejor si ven que otras 120 empresas y a 128 se han beneficiado de eso, te da más tranquilidad, porque en mi Mm, experiencia hay 2 razones principales por la cual una persona no te compra. Uno es no confía en ti, ¿ok? O no confía en tu producto. Es mi experiencia, hay muchas formas, pero yo creo que en eso se resumen. Entonces, ujú. ¿cómo puedes reducir al máximo
esas dos objeciones subconscientes del comprador que tienes enfrente, ¿no? Sí, sí, es un buen punto eso de la confianza, ¿eh? Sí, La confianza, sobre todo en Latinoamérica, ahí hay un tema también de que la confianza en B2B pasa mucho por, no, esta es mi percepción de los 15 años trabajando en B2B, no solamente la marca, no solamente el producto, sino que quién te está vendiendo esto. O sea, la persona, la primera mm, interacción, sobre todo cuando no conoces tanto a la empresa, es la persona, generar esa confianza con otro, creo que impacta mucho. Por eso me hace sentido todo lo que estás diciendo, de que si uno va a su propia red y generas un sistema de referidos por tu propia red, a través de personas, puedes generar esa confianza. Es un tremendo estrategia de growth, o sea, impactante. Eso es. sí. em, para mí es la más simple, la más fácil, la más económica en una etapa temprana, porque mm, luego sales con otros, o sea, porque ese es uno a uno que te conocen, luego uno a uno que te conocen, uno a muchos que también te conocen, que es la creación de contenido. Me, me, em, y uno uno a, a a miles. uno que no te conocen es prospección en frío, que es difícil, y uno a Mm, muchos que no te conocen es la publicidad. Entonces yo siempre empiezo con el que es más simple, el que es más barato y el que más tiene conversión, la mm. gente que te conoce. Em, Sí, 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 es algo muy sí, simple, sí. la realidad de las Es cosas. que es demasiado simple, pero cuando uno no, es que uno no lo ve en el día a día. Esto yo creo que es la trampa, y estoy buscándole el nombre a esto, hace mucho tiempo lo estoy pensando, que el torbellino, el día a día, la operación, para muchas personas nos consume y al final no tenemos el tiempo para sentarnos a pensar en ese tipo de cosas. Yo creo que eso es otro takeaway que tomo de esta conversación, ¿ah? Hace falta de Claro, repente sentarse y... Mira, un ejercicio que hice yo el otro día con unos socios es de cuéntame, Edu. nuestra lista y por eso también quería conversar contigo, porque esto yo Claro, aprendo. claro. Este podcast es para las personas que escuchan, que nos ven, porque entrega valor en muy poco tiempo, pero también es porque yo quiero aprender mucho de las personas con las cuales converso. Y contigo estoy Exacto. aprendiendo de cómo hacer lo que estuve haciendo el otro día de una forma más cercana. Yo hice una lista de todos mis contactos, todos. Y los puse, exporté gente de LinkedIn, hice filtro, hice mi shortlist en mi cabeza y dije, uff, me siento un poco incómodo al contactar a estas personas como a priori para decirles que quiero poder venderles algo. Pero el hecho que tú me dijiste ahora, que el primer approach es una conversación más personal y hacer Humana. una conexión con algo y validar algo que en ese entonces puede ser importante para luego pedir un referido. Creo que esa es el sweet spot. Que te pueden decir, mira, conozco a esta persona, o no conozco a nadie, uy, me sirve a mí. Esas tres cosas que me dijiste creo que da un peso grande. Y además rescato de que lo que mencionas, de que todas las personas dentro de la empresa, otros equipos, no solo en venta, pueden ir a buscar y hacer lo mismo. Y hacer Sí, una competencia interna, quizá. Eso es algo, otra cosa que valoro mucho esto. sí, y Oye, es muy simple. es muy simple, ya, y espérate, y una pregunta, que ya te la mencioné, pero se me fue, estaba pensando mucho en todo lo que me estás diciendo. ¿Le ponemos una meta a esto? ¿Es fácil hacer eso? ¿Se debe hacer eso? ¿Como una meta Ponerle de una qué? meta. ¿De reuniones? ¿Una meta de revenue? ¿Le ponemos una meta de cuántas mails mandamos? Me refiero al resto de las personas, ¿ah? Porque para uno como en un equipo de ventas puedes poner la meta, o sea, definitivamente, cuántos contactos tienes, cuántas reuniones generaste con esos contactos, cuántas propuestas puedes llevar y cuántos cierras, pero al resto del equipo, ¿le puedes poner una meta? Ponte tú al equipo de producto, oye, este mes queremos Es sacar... un poco tricky, Mm, ¿no? Pero creo que debe de venir desde como un waterfall o desde una cascada desde el C-level, ¿no? O sea, que el mm, CEO esté consciente de que todos estamos aquí para vender. Y es algo que yo admiraba mucho del mm, CEO de donde trabajaba, que toda la compañía está alineado a que sus OKRs y sus KPIs estaban enfocados en cómo podemos generar más revenue.
y creo que fue uno de los éxitos más interesantes que yo aprendí. Yo creo que no lo puedes obligar, definitivamente no, pero sí lo puedes impulsar, ¿no? Con beneficios. Porque imagínate, o sea, si tu costo de adquisición, voy a decir, es $500 y tu premio es de una gift card de $500, pero tienes una empresa de 20 personas, o sea, ¿sabes? Mm, Porque el sí, costo de adquisición de un referido es cero, pero el gift card es de $500 y a lo mejor lo puedes hacer tier, ¿no? O sea, el primero le das $1,000, el segundo le das $300 y el tercero 100. A lo mejor tu sí, costo de adquisición, y o sea, y es, puedes muy, jugar con eso mucho. es curioso, o sea, el costo de adquisición puede ser mucho más bajo entregándole una gift card de $500 a una persona que te trae un deal de, no sé, pues, de $10,000 versus gastar $1,500 en ads o gastar en, no sé, en videos que hacer un video promocional de $2,000, qué sé yo. Curioso, sí, Y el ese es costo de otro. adquisición se vuelve el gift card, pero además la conversión es 4 veces más alta que un outbound, o 5 o 10 veces más alta. Imagínate, yo me acuerdo que en algún momento una persona ¿cómo se llama? De riesgo me recomendó un cliente. Alguien de riesgo, que en teoría riesgo, ¿no? En la parte de crediticia y ventas, pues chocan, pero nos recomendaban, o sea, era una locura. Sí, sí. Entonces, es algo extremadamente simple. Si te das cuenta, se resume a relaciones no reconocidas, actividades, activos subutilizados, y hay una tercera que se llama actividades no reconocidas. Entonces, y ahí es cuando se extiende todo el show, ¿no? Mm, Pero sí, ya, será para la próxima. sí, sí, ese es para otro episodio. Sí, Oye, sí, bueno, Andrés, te quiero agradecer infinito. Antes de ir cerrando, cuéntanos un poco qué estás haciendo, cómo te podemos contactar, cuál sería la mejor claro. forma de hacer eso. Claro, digo, no, y de verdad que estoy muy contento de estar aquí, o sea, es muy contundente lo que platicamos, me encantó platicar contigo. Pues mira, yo ayudo a empresas a escalar sus ventas, o sea, creo que es la respuesta más simple y lo hago tanto con tácticas y estrategias pues simples, ¿no? Es eso, o sea, Andrés Nájera ayuda a empresas a escalar sus ventas. He tenido la fortuna de trabajar con más de 128 empresas. Pues sí, o sea, me pueden contactar en mi LinkedIn, Andrés Nájera, muy simple. También tengo una comunidad de revenue en WhatsApp que se llama Crece10X. Y pues sí, o sea, estoy aquí para servirles, para ayudarles. Y Diego, me encanta que hagas esto porque entiendo perfectamente y percibo mucho que quieres transmitirle la mayor cantidad de valor a tus oyentes. Entonces, me siento honrado de estar aquí, mi estimado Diego. No, el honor es mío. Oye, te agradezco infinito. Muchas gracias por este episodio, tremendo valor. La verdad es que ahora voy a aplicar todas estas tácticas que me diste y que nos diste a todos nosotros. Así que Claro. muchísimas gracias. Diego, muchísimas gracias, te lo agradezco de manera infinita. Que tengas buen día. Un abrazo. Chau, chau. Chao, bye bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del Revenue Podcast. Si te gustó esta conversación, compártela con tu equipo o con quien les puede aportar. Si quieres aprender más sobre cómo potenciar tu revenue, inscríbete a la Revenue Masterclass. Para mayor info, te dejamos todo en la descripción de este video. Nos vemos en el próximo episodio.